biblioteca está organizando, en particular para nuestros estudiantes, nuestros becarios del instituto, aquellos que están en el posgrado de ingeniería. Sabemos que hay muchos que están ya a punto de titularse del doctorado, y pues uno de los requisitos es justamente la publicación de un artículo en una revista arbitrada, en una revista que tenga factor de impacto. ¿Cómo publicar? ¿Cómo empezar a buscar la revista que sea idónea de acuerdo al tema que ustedes están trabajando? Seguramente de la mano de sus tutores, de sus asesores, ellos les van dando las indicaciones, los van guiando para saber en dónde publicar. Pero siempre creemos que una mano experta en el tema nos puede ser también útil, ayudarles a ustedes. También hay algunos investigadores del instituto que están aquí, que aunque ya son expertos, pues bueno, siempre seguramente pueden adquirir alguna idea nueva, algún consejo nuevo. Entonces, esta plática está dirigida para todos ustedes. Sabemos que también hay estudiantes que no son del instituto, que vienen de otra facultad o de otro instituto. Bienvenidos. Entonces, esta plática la va a dar Sergio de Emerald, pero también pueden acudir con nosotros, los estudiantes del instituto pueden acudir a la UCI para que les apoyemos, les demos algunas otras ideas de dónde empezar a buscar sus revistas, las guías para los autores, en donde es más rápido si les surge publicar en una revista, los costos, las mejores editoriales y demás detalles que pueden asistir con nosotros. Ya saben que estamos en la UCI Biblioteca, allá abajo en este edificio. Y los que no son del instituto, pues también pueden ir con sus bibliotecas. Hay bibliotecarios expertos que les pueden apoyar para hacer este tipo de trabajo y que ustedes salgan adelante en sus trabajos de investigación y en sus publicaciones que están a punto de terminar o que están realizando. En esta ocasión hemos invitado a Sergio Acebo, que es representante de Emerald, para que nos dé esta plática, esta charla. Sergio es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cantabria y tiene una especialización en Gestión y Marketing en la Universidad de Hans Hogeschool de Holanda. Tiene mucha experiencia en este campo de la industria editorial, 14 años de experiencia. Ha trabajado en empresas líderes como Suez y Elsevier, que son reconocidas para los mercados en habla española de toda Latinoamérica. Actualmente es el representante de Emerald para América Latina. La función principal es el desarrollo, el crecimiento y fortalecimiento de la editorial con instituciones académicas y desde luego con la UNAM, por supuesto. Entonces agradecemos a Sergio su apoyo para estos temas. Al final de la presentación, como saben, allá afuera tenemos el café. No pueden introducirlo aquí al auditorio, pero al final pueden tomar café, pueden hacer las preguntas que consideren. Y bueno, pues los dejo en manos de Sergio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenos días. Me voy a parar, me gusta hacer este tipo de presentaciones parado y también para que me puedan ver en la cámara. No más les pido, por favor, que me permitan quitarme el saco porque empiezo a tener un poco calor. Voy a tener que hablar con un micrófono que no me gusta en absoluto, pero por respeto también a la gente que no está acá y que está del otro lado de las cámaras, voy a hablar con el micrófono. Este tipo de guías normalmente me gusta hacerlas muy de forma dinámica, cooperativa, hacerles preguntas también a todos ustedes para que también aquellas personas que tienen experiencia puedan compartir las mismas. Vamos a intentar hacerlo así, nada más que obviamente como la gente que está del otro lado de la cámara tal vez no les escucha a ustedes, voy a tener que replicar lo que me digan ustedes acá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Antes de comenzar y para conocerles mejor, oye, soy Sergio Acebo, ya me ha presentado Eli, muchísimas gracias. Mi compañera Renata, que me acompaña el día de hoy, ella al final va a mostrarles lo que vamos a ver de una forma más conceptual, lo va a aterrizar ya en la plataforma de Emerald, pues para que sepan dónde están las revistas de su interés, para que sepan cómo acceder a estas guías de autor, ver los factores de impacto, etcétera, ¿no? Una parte un poco más práctica, unos 15 o 20 minutos, y la otra parte es la principal, la que vamos a ver a partir de ahora, que es la parte más conceptual de cómo publicar en revistas y tener más éxito a la hora de someterse al proceso de arbitraje, que hablamos luego de ello. Antes de nada, para conocerles mejor a ustedes, ¿cuántos de ustedes, de los que están el día de hoy acá, tienen experiencia en publicar artículos en revistas arbitradas?
1, 2, 3, 4, 5, unas 10 personas. De esas revistas arbitradas donde publicaron, ¿cuántas de ellas eran revistas que tienen factor de impacto? Casi todos, o sea, todos han conseguido, los que han publicado han conseguido publicar. Felicidades, enhorabuena, porque como van a ver el resto de los que nos acompañan el día de hoy, es una cosa bastante complicada. Voy a ser el día de hoy bastante franco a la hora de hablar de cómo se publica, etcétera. De pronto puedo decir algunas cosas que pueden sonar desalentadoras, pero al contrario, lo que queremos es ayudarles. De hecho, los objetivos de la sesión de hoy, vamos a ver si esto funciona, van a ser 3 objetivos principales. Primero, estamos hablando de revistas arbitradas. Pasan por un proceso de arbitraje. ¿Qué es esto del arbitraje? Lo vamos a ver. Hay un mito, realmente es un proceso que hay gente que dice que esto es imposible, pero vamos a desmitificarlo. Vamos a ver que sí hay que someterse sí o sí, es obligatorio, mas no es imposible. Segundo, obviamente, proveer nuestra experiencia, consejos y algún tipo de herramienta que les sirva para que cuando se sometan a este proceso de arbitraje tengan más éxito para conseguir lo que todos buscan, que es publicar sus artículos o que sean publicados. Y por último, animarles a que quieran publicar, no únicamente en nuestras revistas, pero también en revistas de cualquier editorial que cumplan con los criterios. Vamos a ver un apartado muy interesante hoy, que cómo se elige una revista. Entonces, obviamente, si al final son revistas de Meral, qué bueno, y si no son revistas de Meral, también qué bueno. La idea es que ustedes consigan tener éxito a la hora de publicar sus trabajos. Primero, una parte muy teórica, muy breve, sobre, digamos, contextualizar quién es el grupo Emerald Publishing. Somos un grupo británico que nacimos hace 50 años, en el año 67, en la Universidad de Bradford, cuando investigadores como ustedes, pero en el área de ciencias económico-administrativas, querían publicar sus trabajos, no lo conseguían y dijeron, ¿qué hacemos? Pues compramos una revista y publicamos allá. En aquel momento el proceso de arbitraje no era una cosa muy extendida y funcionaban así las cosas, ¿no? Pero 50 años después nos hemos convertido en un grupo editorial de referencia, especialmente en ciencias económicas administrativas, pero también con una presencia interesante en áreas de ingeniería, sobre todo la parte eléctrica, electrónica, materiales, mecánica, etcétera, ¿no? O sea, somos un grupo realmente con bastante experiencia de 50 años que lo acredita. ¿Cómo colaboramos con instituciones académicas? En 3 rubros. Vemos cuestiones de servicios editoriales para revistas académicas que quieren ser publicadas por un grupo internacional. Vemos la parte de recursos de investigación o información, que son los que ustedes utilizan día a día para hacer sus investigaciones, revistas electrónicas, libros electrónicos, etcétera. Mi compañera Renata al final les mostrará dónde encontrar las mejores revistas para ustedes. Y lo que vamos a ver el día de hoy, que es el apoyo a investigadores. Charlas sobre cómo publicar, guías sobre cómo publicar, premios para trabajos de investigación, becas, etcétera. Es lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver sobre todo la parte de una guía sobre cómo publicar o cómo tener más éxito. Que les digo, esta guía se elabora a partir de los comentarios de editores y revisores de revistas. No es algo que yo de repente en un fin de semana me inventé, sino es algo que revisamos con gente experimentada, con los que al final, los que le llaman la Santísima Trinidad, que es el editor y los 2 revisores, que son los que van a elegir qué artículos se publican en las revistas que ustedes quieren publicar. Entonces, son los comentarios de esas personas tan experimentadas las que nos permiten hacer esta guía. Hoy vamos a hablar mucho de un tema que es bastante abstracto, que es la calidad. Porque lo veremos en la hora de elegir revistas, es muy importante valorar la calidad. Pero ¿cómo se valora la calidad? Porque yo les puedo decir, las revistas de Meral son de calidad. Y sí lo son. Pero no deja de ser una cosa que yo les digo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo hay formas de medir la calidad. Vamos a ver que hay rankings donde se mide la calidad, vamos a ver que hay percepción de pares, vamos a ver que también hay quién publica ahí. Si publica la persona que más sabe de ingeniería, yo quiero publicar ahí. Vamos a ver también quién lee esa revista, porque si las usan, por ejemplo, las universidades más prestigiosas del mundo, seguramente es que yo quiero publicar ahí porque me van a leer en las instituciones más prestigiosas del mundo en el área, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, veremos luego el área de rankings. Ya les puedo adelantar que Emerald, en cuanto a ranking se refiere, estamos muy bien clasificados, ya sea desde Scopus, casi el 90% de nuestras revistas están en Scopus, o ya sea en Clarivate. Clarivate, luego lo vamos a ver más detalladamente, ha cambiado de nombre esta empresa, el famoso Thomson Reuters, el Web of Science, el factor de impacto, para que nos entendamos todos. Entonces, luego hablamos del factor de impacto, pero voy a adelantarles que muchas de las revistas de Emerald están clasificadas en Web of Science, teniendo factor de impacto o estando en ESCI,
que es un factor, un ranking que se denomina Emerging Source Citation Index, que es un ranking de Web of Science, los mismos que tienen el factor de impacto, pero que lo que mide es, más que medir, rankea aquellas revistas que tienen calidad, pero que están en el proceso de llegar a tener un factor de impacto. Es como un ranking previo a llegar a tener un factor de impacto que da una cierta calidad a esa revista. ¿Qué publica Emerald? Publicamos dos grandes rubros, investigación o academia, o digamos docencia. La parte docente es más bien para escuelas de negocios, es la parte de estudios de casos. En la parte de investigación son tanto revistas como libros electrónicos. Les comento esto porque a fin de cuentas, cuando quieran publicar, y si ven Emerald como un objetivo, pueden publicar tanto revistas como libros, siempre y cuando tengan un espectro de investigación. ¿Qué hay disponible en la biblioteca virtual? Al final mi compañera Renata les hará una revisión para que puedan ver todo esto que hay disponible. Principalmente hay revistas electrónicas. Hoy en día, ¿no se llega a ver esto? Aquí. Hay 218 revistas de Emerald disponibles en la BIDI de la UNAM, a lo cual tienen ustedes acceso al texto completo del año en curso, más una cobertura bastante amplia que varía en función de cada revista, donde pueden ver las áreas disponibles y un área es ingeniería. De hecho, si desean conocer más este área, yo les voy a dejar luego la slide con Elizabeth. Pueden ver que aquí hay una descripción del área de ingeniería de Emerald, el cual ustedes tienen disponible. De hecho, como les dije, mi compañera Renata al final les va a mostrar esta parte más práctica y también haremos incidencia en que eventualmente tienen acceso a unos libros electrónicos de transportes que están siendo evaluados por biblioteca y su feedback para gente que está en esa área sería bastante enriquecedor. Mi compañera finalmente les mostrará la plataforma donde se puede hacer estas revistas. Esto es muy importante porque al fin y al cabo cuando yo quiero publicar, uno de los retos al querer publicar es que me lean, es que me citen, es que utilicen mis investigaciones. Vamos a ver ahora que hay diferentes motivos para publicar, ¿no? Pero uno es ese. Entonces necesito publicar en sitios donde mi investigación va a ser fácilmente descubrible, va a ser fácilmente accesible y citable. Entonces es importante publicar en revistas. Vamos a ver una serie de factores para elegir una, donde la plataforma de acceso a la misma para el universo de usuarios sea fácil, porque si publicamos en sitios donde es prácticamente imposible que encuentren los artículos, ¿quién nos va a leer? Prácticamente nadie. ¿Alguna duda hasta acá? Mientras que aprovecho para echar mi traguito. Si hablo muy rápido, sí, por favor, me hacen un gesto para que le baje el ritmo, ¿no? Porque pues tengo esa manía de hablar bastante rápido, ¿no? Vamos a comenzar entonces ahora ya con la parte más práctica, conceptual, de publicar en revistas de investigación, en revistas académicas o en revistas arbitradas. Para empezar, vamos a preguntarnos qué significa publicar en revistas en realidad. Y para que aquellos que no tienen sobre todo experiencia en publicar en revistas, pero también para los que ya saben publicar en ellas, tenemos que entender varios conceptos. El primero es este ciclo, no sé si virtuoso, en el cual, y lo vamos a estar diciendo muchas veces el día de hoy, la importancia de leer y conocer una revista para poder llegar a publicar en ella. Cuando, obviamente, leer es leer lo que se publica, les explico ahora por qué. Conocer no es tanto conocer la revista en sí, sino quiénes son los protagonistas en esa revista, quién es el editor, quiénes son los revisores. Les pongo la parte, ahora en comillas, revisores, porque cuando hablemos del proceso de revisión por pares, vamos a citar que este proceso de revisión por pares es doblemente ciego. Doblemente ciego es porque nadie conoce a nadie. Me refiero que yo como autor no conozco quiénes son los revisores y los revisores no me conocen a mí para que haya un criterio de objetividad a la hora de hacer una evaluación. Cuando digo entonces conocer a los revisores, no me refiero que conozco a los revisores que me van a evaluar, sino que quiero conocer a los digamos, actores que participan en esta revista, pudiendo luego revisarme ellos o no, pero quiero saber qué tipo de personas son, qué tipo de investigaciones hacen, etcétera. Vamos a aclarar esto en un segundito, para poder llegar a publicar en la revista. Yo les cuento una anécdota o una historia, una metáfora, para que entiendan qué es lo que es publicar en una revista. De hecho, trata sobre un congreso de investigación, de estos que hay tantos, y de los que seguramente ustedes irán y deben ir
a muchos de ellos porque muchos congresos de investigación tienen su propia revista de investigación, revistas líderes en sus campos. En esos congresos de investigación es donde se conocen a los editores, donde se conocen a los autores. Por eso es tan importante acudir a congresos. Pero estos congresos de investigación suelen tener una, digamos, particularidad que es muy similar en todos, que es que hay siempre, o suele haber, un cóctel de bienvenida. No sé si me quieras... Anda. Y eso que estoy gordito, que si no... Ok. ¿Aquí? Vale. O sea, de aquí no me salgo, ¿no? Un corralito. Bueno, entonces en esto les decía que en estos congresos suele haber un cóctel de bienvenida. Entonces, esta es una historia de una investigadora que ha publicado sus artículos, etcétera, que tiene mucha experiencia, que quiere ir a este cóctel y le pide a un compañero que la acompañe. Y el compañero le dice, ¿sabes qué? No tengo ni idea de ese cóctel de que me hablas, no conozco a nadie ahí, ni siquiera soy de ese área temática. No te preocupes, tú acompáñame, yo te presento a la gente, no hay ningún problema. Llegan al congreso, entonces esta investigadora se une a un grupo que están ahí charlando de un tema, se queda unos minutos, no dice absolutamente nada, se va. Entonces el compañero le pregunta, doctora, disculpe, ¿qué pasó ahí? Que estuvimos y no... No, ¿sabes qué? Mira, lo que están diciendo no me interesa nada. Ok. 5 o 10 minutos después, esta doctora se une a otro grupo, bueno, les escucha, dice algo, comenta, comparte, pero a los 10 minutos se vuelve a ir. Y el investigador ávido le dice otra vez, doctora, ¿y ahora? Dice, mira, lo que piensan me interesa, pero lo que yo tengo que decirles no les va a interesar y la forma en que se la tengo que decir, menos aún. Bueno, y finalmente llega un grupo donde sí comparte, a la doctora se le ve mucho más agradable, mucho más, digamos, comunicativa y pues están ahí toda la noche, etcétera. Realmente la metáfora es que publicar en revistas es unirse a conversaciones. Las revistas en sí son conversaciones y ustedes, sobre todo aquellas personas que no tienen todavía experiencia, deben de verlo de esta manera. Yo quiero publicar una revista, yo lo que voy a hacer es entrar en una conversación. Pero cuidado, no es una conversación que están hablando de la América Chivas y yo llego hablando de los Patriotas en fútbol americano. No, son conversaciones en las cuales hay unas reglas, hay unos temas, hay una persona que las modera. Hay una forma en que se puede entrar, hay unos requisitos en los que se deben de cumplir para poder entrar, hay unos determinados temas que se hablan y otros que no. Al fin y al cabo, para poder entrar en esa conversación tengo que conocer bien claramente ese tipo de reglas de juego. Si no, me van a dejar fuera de la conversación, aunque yo tuviera cosas interesantes que decir. Entonces, el primer digamos, consejo es veamos las revistas no como algo aislado, sino como conversaciones. Ven entonces ahora la importancia de, 1, leer la revista, conocer qué se habla en esa revista. 2, conocer a las personas que hablan en esa revista y conocer quién es el moderador y el que me va a poder permitir entrar o no con mi tema en esa conversación. Por eso es tan importante, a modo un poco de broma, como les decía antes, ir a los congresos de investigación. Es donde se hace más relacionamiento. Y obviamente aquí pues, lo que nos vienen a decir, un poco con un juego de palabras, es que casi más importante que el proceso de revisión por pares, que lo es en sí, es más importante conocer a la gente. Es más importante conocer, por ejemplo, al editor de una revista, porque el editor de la revista en última instancia es quien decide si se publica su trabajo o no en su revista. Entonces es por eso tan importante conocer a esta gente. No estamos hablando en ningún caso de vicios, ni estamos hablando de manoseo de información para, ay, públicame que eres mi amigo. No, estamos hablando el día de hoy de revistas arbitradas, con lo cual vamos a sufrir el proceso de revisión por pares sí o sí. Pero es muy importante que conozcamos al editor, que él conozca cuál es nuestro background, que conozca cuál es nuestro conocimiento en el campo, que conozca nuestro trabajo, que conozca el por qué queremos publicar, etcétera. De hecho, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué publicar en revistas? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué quiero conseguir? En realidad, publicar una revista, lo que es el proceso, y me van a perdonar los que ya publicaron, es algo sencillo. Pónganle muchas comillas a esa palabra de sencillo, lo vamos a ver el día de hoy. Pero no es más que tener una idea, que lo publicamos en una revista, con la idea de llegar a un público. Eso es publicar. Muy diferente a investigar, luego lo vemos. No confundamos investigar con publicar, no es lo mismo. Investigar es descubrir, hallar. Publicar es explicar, convencer. Entonces, vienen muy relacionados, pero no es lo mismo. Ahora, una vez que publicamos, y ahora sí les quiero hacer una pregunta a ustedes para descansar un poco la voz. ¿Qué se consiguen? Una persona, imagínense ustedes que tienen su trabajo aquí en la cabeza, un gran trabajo, y lo llegan a publicar en una revista top en su área de conocimiento.
¿Cómo creen o qué creen que consigue su trabajo? ¿Cómo se transforma? ¿Alguna sugerencia? Y abro también pie a que respondan a una pregunta como ¿qué les puede motivar a publicar? ¿Por qué publicar? Ajá. Aquí dicen para conocer, bueno, lo digo para la gente de otra parte, para ampliar el conocimiento de un campo, para, digamos, esto de una forma altruista, dar más ideas, apoyar más a la ciencia. ¿Alguien más? Para buscar retroalimentación. Importante, muy importante. Dijo la doctora, para buscar retroalimentación. Perfecto. ¿Alguien más se anima? Un trabajo colaborativo o cooperación, perfecto. ¿Y alguna última sugerencia? Dar a conocer. Ajá, correcto, dar a conocer. Perfecto, todos tienen parte de su razón, no hay una única razón. Primero, cuando nosotros conseguimos transformar una idea, que seguro que todos ustedes tienen ideas muy buenas, y la conseguimos transformar en un trabajo publicado o publicable en una revista top arbitrada, lo primero que se consigue, no en este orden, pero una cosa muy importante que se consigue es que mi trabajo ya forma parte de la ciencia, ya contribuyo a la ciencia, ya no se queda en mi cabeza, sino que es algo que pasa a formar parte de la ciencia y pasa a formar parte para todos. En segundo lugar, y alguien lo dijo, muy importante es la parte de que mi trabajo se mejora. Recuerden, estamos hablando de publicar en revistas arbitradas. No se olviden, cuando quieran publicar en una revista arbitrada van a tener que pasar sí o sí por el proceso de revisión por pares. El proceso de revisión por pares existe para mejorar el trabajo de ustedes y para mejorar la revista y para mejorar, en última instancia, la ciencia en su conjunto. Entonces, una vez que yo he sido publicado en una revista arbitrada, sí o sí, mi trabajo fue mejorado por el feedback de expertos como yo. ¿Por qué publicar? Pueden haber diferentes motivos. Principalmente pueden haber 4 muy relacionados unos con otros. Uno es compartir mis ideas, alguien también lo dijo, colaborar, compartir, decir lo que yo conozco, que también lo dijo usted, que lo conozca todo el mundo. La otra parte es desarrollar mi carrera. O sea, yo quiero ser un investigador y si quiero ser un investigador y sobre todo si quiero entrar en el cuerpo de SNI, me van a obligar sí o sí a publicar. Espera que me estoy saliendo del corralito. Entonces me van a obligar sí o sí a publicar. Y me van a obligar sí o sí a publicar en revistas arbitradas y que sean altamente clasificadas. Entonces es importante que yo publique. En tercer lugar o cuarto lugar, también el reconocimiento. Y el reconocimiento puede ser a nivel internacional, que digan, oye, en México, ¿quién es la persona que más sabe sobre sistemas electrónicos de no sé qué, no sé cuánto? Fulanito de tal. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el que publica en las mejores revistas y los mejores artículos y es el más citado. Pero también reconocimiento interno en la facultad, ¿no? O sea, que digan, oye, pues yo sabes qué, me gustaría ser algún día el jefe de investigación de la universidad o el rector, ¿por qué no? Y una cosa que van a mirar, depende de posición, porque en posiciones van a mirar más que sea político, pero dependiendo de dónde quiera llegar, pues me van a ver mi currículum como investigador y el hecho de dónde publicado, es muy importante. También puede ser la cuarta razón para montar un negocio. Recuerden que Emerald es una editorial muy fuerte en lo que es ciencias económicas, en negocios, en dinerito. Entonces, pues hay gente que también publica para tener retroalimentación, para montar negocios. Suelen publicar estudios de casos, etcétera, pero la idea es también desarrollar negocios, ¿no? Cualquiera que esta fuera la razón de ustedes. Y aquí ya vemos unas 50, 60 personas. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta, cada quien va a tener su propia razón o sus razones. Lo importante es que las tengan. Porque vamos a pasar ahora por ese filtro de revisión por pares que es bien complicado, bien duro. No quiero que se me escape ningún improperio. Y necesitamos tener razones de peso para que realmente continuemos en la lucha. Y no digamos, ay, es como cuando nos ponemos a la dieta algunos y a los 3-4 días decimos, espera que echan el partido, el Madrid juega hoy, las patatitas, ya perderé peso mañana. No, necesito tener realmente unas razones, ahora sí que de peso, nunca mejor dicho, para seguir en la lucha. Entonces, por eso, cualquiera que sea su razón, ténganlas y repítaselas constantemente. Yo quiero hacer esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Es muy importante, porque además eso también va a ser la base para ver dónde queremos publicar. Ahora, hablamos de publicar ideas y mucha gente puede decir,
pero yo no tengo ideas. O sea, ¿yo qué voy a publicar si no tengo ni idea? ¿Cómo que no? Seguro que sí. ¿De dónde puede, a ver, alguien que me pueda ayudar, de dónde pueden surgir ideas para publicar un trabajo de investigación? Por favor. ¿Ok? Hechos que ocurren, a partir de hechos que ocurren en ingeniería civil, a partir de los sismos hacemos investigación en base a ellos. ¿Alguna idea más que se les ocurra dónde pueden surgir ideas para publicar un trabajo de investigación? Lectura de trabajos, o sea, continuar con temas abiertos. ¿Qué falta por hacer? Es un tema muy importante. ¿Alguien más iba a decir algo? Práctica profesional, sí, por supuesto. Sobre todo en el área de negocios es muy importante esa área para trabajos de investigación muy buenos. Hay en realidad una, entre comillas, infinidad de recursos donde pueden surgir ideas. Aquí les traigo algunos. Por ejemplo, están haciendo ustedes un doctorado, ¿no? Muchos de ustedes, si no mal informaron. Van a hacer una tesis. La tesis puede ser, ojo, no es lo mismo publicar la tesis que publicar un trabajo de investigación en base a la tesis. Pero la tesis puede ser la base para poder publicar un trabajo de investigación bastante bueno. Obviamente, lo dijo la señorita o la doctora, la gente que tiene opinión de un tema, el no conocer la respuesta de una pregunta de investigación no significa no poder publicar sobre ella. Siempre y cuando, lo vemos luego, aportemos algo más de lo que ya se sabe. También otra fuente pueden ser si van a ir a un congreso de investigación y van a hacer una ponencia. Además, esa es la mejor manera de tener una retroalimentación de pares gratuita. Porque siempre que vamos a un congreso y presentamos algo, siempre no falta el que se acerca a decirnos, mira, te faltó esto, tal o cual, o oye, pues... Y incluso se te puede acercar un editor de una revista para decirte, ¿sabes qué? Tu ponencia me pareció muy interesante, me gustaría publicar un trabajo de investigación en base a esa ponencia en mi revista. Obviamente lo publicarías tú, no lo va a publicar la otra persona, ¿no? O también, para aquellos que cursen MBAs, los MBAs que se basan mucho en estudios de casos suelen ser la base para luego publicar artículos de investigación. Entonces, como podéis ver, y no son las únicas, pero sí hay muchas fuentes de las que pueden surgir ideas para publicar un trabajo de investigación. Un apartado específico, especialmente para aquellos que no tienen aún la experiencia de publicar en revistas de investigación. Vamos a ver, yo les dije que no quiero desalentar, pero llegar a publicar una revista que tiene un factor de impacto determinado, sobre todo si hablamos de una revista que está en un cuartil Q1 o Q2 de los principales en su área, no me dejarán por mentiroso aquellas personas que lo consiguieron, es muy difícil. Para aquellas personas que aún no han publicado nada, prácticamente imposible. Entonces, para esas personas siempre recomendamos buscar lo que es la coautoría. Buscar a gente que ya tiene experiencia, asociarse con un profesor investigador, asociarse con alguien en un congreso, etcétera, para hacer un trabajo de investigación. No me refiero a, oye, ¿me haces un favor, tú que tienes experiencia y pones mi nombre? No me refiero a eso, me refiero a aprender de esa experiencia, porque todo esto es un proceso del que todos debemos de aprender día a día. Pero hay gente que ya tiene mucha experiencia, asociémonos con ellos. Como les digo, es muy interesante para aquellas personas que no tienen mucha experiencia al publicar, pero también para aquellas personas que están haciendo un trabajo de investigación multidisciplinario y necesitan, por ejemplo, de áreas de otras carreras, de otras líneas de investigación que me van a enriquecer mi trabajo aún más si cabe. Ahora bien, si bien es cierto que esto es muy interesante, que esto es muy útil, también es cierto, recuerden lo que hemos hablado, esto es una conversación con reglas. También hay reglas o consejos a la hora de publicar en coautoría. Algunos de ellos serían, en primer lugar, asegúrense de que el manuscrito se lee como si lo hubiese escrito solo una persona. Esto es muy importante porque al fin y al cabo los revisores empiezan a leer, se vuelven locos y terminan rechazando el trabajo por no entenderlo. Entonces, siempre que haya varias personas trabajando en un paper, asegúrense de que el trabajo se lee como si lo hubiese escrito una sola persona. En segundo lugar, siempre vamos a aprovechar las fortalezas de cada uno. Si hay una persona que es estadista, ese que haga los números. Y la otra persona que le gusta escribir y hablar, oye, tú vas a escribir. Pero no repartamos el trabajo de una manera equitativa en función de nada más ser equitativos y justos, sino que busquemos dónde eres fuerte tú, en esto hazlo. ¿Dónde soy fuerte yo? En esto otro, yo hago esto otro. Tercer lugar, muy importante, para evitar luego sorpresas, dejen bien claro la hora
de publicar, de someter el artículo, dejen bien claro quién es el autor principal y quiénes son los coautores. Una vez que el artículo es publicado, esto no se puede cambiar o es muy difícil cambiarlo. Entonces, déjenlo bien claro. A la hora de someter, el autor soy yo y estos son mis coautores. ¿Ok? Importantísimo también es distribuir el trabajo, obviamente, y lo que llamamos el autor contacto. El autor contacto, tengan en consideración que a partir de que yo someto un artículo, aunque haya 20 personas trabajando en ese artículo, solamente una persona es la que va a empezar a correlacionarse con el editor. Ahora vamos a ver el proceso de revisión por pares. Van a ver que hay una comunicación entre el editor y el autor. Pongamos comillas, porque puede ser el autor, pueden ser 20, pero solamente se va a hablar con uno. Entonces pongan ahí no a la persona más jerárquica, que no lee nunca sus correos o que no sabe utilizar el correo. Pongan ahí a la persona que tiene más tiempo, que va a poder hablar con el editor, que tiene conocimientos ofimáticos para poder leer un correo y responderlo, etcétera. Porque es muy importante, porque si no se pierde mucho tiempo y podemos ser rechazados simplemente porque no hemos respondido un correo, lo que fuere. Aquí les dejo un enlace, haciendo clic en la imagen llegarán, sobre cómo poder escribir artículos en colaboración, en coautoría. Es un enlace que les lleva a un área totalmente gratuita abierta, donde ustedes pueden leer más información sobre cómo escribir un trabajo con varias personas. ¿Alguna duda hasta acá de por qué publicar? ¿No? ¿Todo va bien hasta ahora? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora el siguiente bloque, que es el proceso de revisión por pares, el famoso proceso de revisión por pares. Y antes de comenzar a explicar el proceso de revisión por pares, hay que aclarar qué significa o las diferencias entre un proceso de publicación de una revista académica y el proceso de una revisión por pares. Para empezar, revisión por pares únicamente se da en revistas arbitradas, donde hay un proceso de revisión, que es la mayoría, no nos engañemos. Pero no todas las revistas que se publican tienen un proceso de revisión por pares. Mi consejo es no publicar en ellas. En realidad siempre es mejor publicar en revistas, no porque sean malas, sino porque no vamos a tener una retroalimentación. Y ya abro una línea de debate interesante porque hoy en día recibimos miles y miles se me va un poco la mano, pero cientos y cientos de correos de revistas que nos buscan para que publiquemos y no tienen un proceso de revisión estricto o reconocido. Ahora que hablemos de las revistas, tengamos también esto en consideración. Pero primero vamos a ver qué es un proceso de publicación, que funciona más o menos, con algunos cambios en algunas revistas u otras, pero vamos a ver una revista arbitrada, funciona más o menos de esta manera, ¿no? Estos son los actores que participan. Siempre todo comienza con ustedes, que son los autores o los investigadores, que es la gente que somete su trabajo para ser publicado. Después las revistas tienen un editor. Un editor es lo que también denominamos editor en jefe, es el director de la revista, es el que decide qué se va a hacer con esa revista, decide qué trabajos se publican, decide qué personas quieren que publique, decide también cuáles son las líneas en que su revista va a publicar trabajos de investigación. Después, como pueden ver, esta persona editor no suele trabajar en un grupo editorial. Suelen ser jefes de investigación, presidentes de asociaciones, etcétera, pero no suelen ser gente que trabaja en un grupo editorial. Después está lo que denominamos el publisher, que no lo traducimos porque es muy parecido a editor, que sí es una persona que ya trabaja en un grupo editorial y que lo que hace es ayuda al editor a que su revista tenga éxito. Le ayuda a buscar revisores y autores en congresos, le ayuda a revisar cuáles son los mejores temas para publicar en la revista, etcétera. Después, en esta revista participan también lo que es producción. Es la gente que hace que la revista exista. Es la gente que hace que la revista, mejor dicho, los artículos sean publicados tanto en papel como en formato electrónico, etcétera. Y por último, están también ustedes mismos, que son los usuarios. La gente que lee la revista y la utiliza. Normalmente para investigar. Investiga para convertirse nuevamente, en autores, ¿no? Por lo cual pueden ver que es un ciclo que se vuelve a repetir. Eso es un ciclo o un proceso de publicación. Un proceso de revisión por pares es diferente. Aquí pueden ver una imagen donde es un proceso de publicación, que pueden ver que es un poco un galimatías, pero no es tan complicado. Pueden ver que hay menos actores.
está el editor de la revista, bueno, el autor que somete el artículo, el editor y los revisores, que normalmente suelen ser 2. No es doblemente ciego porque participen 2 revisores, que es a veces la confusión que hay. Es doblemente ciego porque, como os dije antes, ni el autor conoce a los revisores ni los revisores conocen al autor. Ahora, esto es, como pueden ver, es más sencillo de lo que parece en la imagen. Todo comienza con el autor sometiendo el trabajo. El editor es la primera persona que lee sus trabajos. Y ya les digo una cosa, el editor normalmente lee el título y el abstract, no pasa de ahí. Por eso es tan importante que tengan un buen resumen en su trabajo y también que contacten con el editor, si se vale, si pueden publicar a un editor. Oye, estoy trabajando sobre esta investigación, me gustaría enviarte el resumen de mi trabajo para que me dijeras si sería interesante para publicar en tu revista. Una vez que el editor lee esto, él tiene que tomar una decisión. Hay editores, por supuesto, que sí leen todo el trabajo. Y toman una primera decisión. ¿Qué hago con este trabajo? ¿Lo publico? ¿Le pido revisión a unos revisores que lo revisen y me digan? ¿O lo descarto y le digo al autor no gracias? Sin pasar al proceso de revisión. Vamos a suponer que dice que sí, vamos a suponer que dice que voy a buscar unos revisores. Busca 2 revisores, hacen todas las revisiones y le envían estas revisiones y el editor tiene que volver a tomar una decisión. ¿Qué hago ya con el trabajo con las revisiones? ¿Lo descarto y le digo al autor que no gracias? ¿O le digo, mira, sí, pero necesitamos que cambies estas cosas, que mejores estas cosas? Una vez que yo mejoro esas cosas, lo vuelvo a someter y vuelvo otra vez el ciclo. Después de 1 o normalmente 2 revisiones, mi trabajo finalmente es aceptado. Digamos así de una forma breve, es cómo funciona un proceso de revisión por pares. Ahora tengan en consideración 3 cosas. La primera es que es un proceso que hay que pasar sí o sí. Es inevitable. No se vale el decir, este me está explicando aquí una milonga, pero yo conozco al editor de la revista de la facultad y le voy a decir que me publique y me publica. Si es una revista arbitrada y seria, va a decir, no, tienes que pasar por un proceso de revisión. Segundo lugar, intervienen personas. Y cuando intervienen personas, todo se complica. Y sobre todo cuando intervienen emociones. Entonces, ténganlo muy en consideración. Y en tercer lugar, lleva tiempo. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. Oye, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Que tengo prisa. Depende de cada revista. La respuesta que me gusta dar es no lo sé. Entonces la gente se queda así como, pues me voy, ¿no? Pero en realidad depende de cada revista. Aquí les puedo poner un ejemplo tipo de una revista de Emerald, en la cual, primeramente, el editor hace una primera lectura y decide, vamos a echarle una semana aproximadamente. Y ya estamos siendo optimistas. En segundo lugar, el editor contacta a los revisores otra semana. El trabajo de revisión suele ser el más largo. Echemos 6 u 8 semanas. Esta gente tiene que leer y proponer sus revisiones, sus comentarios y mejoras. Y en último lugar, el editor tiene que valorar los comentarios y enviar estos comentarios o su punto de vista al autor. Estamos hablando que entre que yo someto el artículo y recibo la primera revisión, no estoy publicado, recibo la primera revisión, 3 meses, 3 meses y medio. Normalmente, entre que yo envío el artículo y es publicado, entre 6 meses, 12 meses, dependiendo de la revista. Puede ser hasta más largo. Si ustedes tienen el objetivo, porque al fin y al cabo todo esto también va en base de objetivos, de publicar 3 artículos, 4 artículos al año, no lo pueden dejar para septiembre, octubre, porque no les van a publicar en noviembre. Entonces, esto también ténganlo en consideración a la hora de, digamos, determinar qué tiempo me suele llevar el que se publique. Hoy en día, la buena noticia es que los artículos se publican más rápido. Normalmente, ¿qué se hacía antes? Yo, como editor, aceptaba artículos, entonces háganse cuenta la revista X, que publica 4 números al año. Entonces yo voy aceptando artículos que se van a publicar en el siguiente número, que es el que se va a publicar en octubre. Entonces tu artículo acaba de ser aceptado, pero no se va a publicar hasta octubre. Ahora las editoriales, las más importantes como Emerald, utilizamos una cosa que se llama Article Level, que significa que a medida que eres aceptado, se publica el trabajo, sin esperar a que esté todo el número compilado con todos los artículos que se van a publicar. Esa es la buena noticia, pero aún así, mínimo 6 meses aproximadamente no se los quita a nadie. Entonces tengan en consideración a la hora de someter estos trabajos, de hacer sus planeaciones. Ahora bien, ¿qué puede pasar en un proceso de revisión por pares? 3 cosas. Una, envío mi artículo, me lo publican, tal y como lo envié. Imposible.
sea, imposible. O sea, todas las personas que han sido publicados, al menos se someten a una, salvo que yo tenga ahí un compadreo con el editor, pero entonces esa revista sería muy dudosa. Pero normalmente si quiero publicar, y sobre todo publicar una revista top, con un factor de impacto alto, etcétera, mínimo una revisión. 2, que me rechacen. Muy probable. Muy probable. O sea, todas las mejores plumas, la gente que ha publicado, etcétera, seguro que han sido por lo menos rechazados una vez. Ahora bien, hay un rechazo particularmente doloroso. Todos los rechazos son dolorosos, todos. Somos personas y hay emociones. Pero hay uno que es particularmente doloroso, que es el que se denomina en este mundillo el rechazo de escritorio o el desk rejection, que es cuando mi artículo es rechazado sin llegar siquiera al proceso de revisión por pares. Con lo cual, no solamente soy rechazado, sino que encima no me llevo ningún feedback. Simplemente me dicen no gracias o ni siquiera eso. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta nuevamente para aprovechar y echar un traguito de agua. ¿Cuál creen ustedes que serían las principales razones por las que me pueden rechazar mi artículo, que es el mejor del mundo, por supuesto, sin que ni siquiera haya llegado a manos de los revisores? El editor dijo, no. Redacción. No cumple con objetivos de revista. Ya dijeron 2, falta una. Dijeron redacción, yo lo voy a extender ahora un poquitín más, y no cumplir con objetivos de revista, también voy a extenderlo un poco más. Pero falta uno más. Sí, por supuesto que sería un tema que si escribimos en español en una revista en inglés, nos descartan fijo, pero sí sería una razón, por supuesto. ¿Alguna más que se les ocurra? ¿No? Formato entra dentro de un grupo amplio donde entra también la parte de la redacción. Casi diste con la última clave. Os las cuento ahora. Son las 3 más importantes, ¿eh? Son las 3 por las que suelen ser descartados así ipso facto, ¿no? La primera es no seguir las instrucciones, la guía de autor. Les dije al principio, son conversaciones. Si no seguimos las reglas, fuera, aunque sea una conversación muy interesante. Es muy importante leer. Todas las revistas arbitradas tienen su propia guía para autor que Renata, ¿cómo vamos? Bien. Renata les explicará después finalmente dónde encontrarlas. Si no siguen las guías de autor sobre cómo someter el artículo, sobre cómo debe ser la longitud o bueno, la ampliación cómo someter las imágenes, etcétera, somos automáticamente descartados. La segunda es un problema con la calidad, y ya vuelve a aparecer esta palabra aquí mágica, ¿no? Pero la calidad puede ser en dos líneas. Primero, problemas de calidad en cuanto a mi metodología de investigación. Es que tu metodología no fue la más interesante para ese problema o esa pregunta de investigación. Pero también puede ser un problema de calidad con la escritura. Es que no hay quien lo entienda. O sea, ¿sabes qué? La idea es muy buena, pero no hay quien lo entienda, lo descarto, ¿no? Y sobre todo cuando queremos publicar en inglés, que el 90 y no sé cuánto % de las revistas top están en inglés, pues tenemos que publicar en inglés. Pues si no conseguimos que nuestro inglés sea un inglés académico que se lea bien, obviamente nos pueden esto descartar. Bueno, se da hasta la cosa de que muchas veces descartan a ingleses por publicar inglés británico en revistas americanas y viceversa. Se da, de verdad. Y la última, que casi le dieron, es un problema con ser una contribución insuficiente. Aquí, como les dije antes, si yo tengo muy buenas ideas, pero es algo que ya está repetido, me van a decir, pero bueno, ¿qué quieres que publiques? Esto ya hemos hablado de ello ya. O sea, es como el que quiere volver a hablar del penalti de ayer, ¿no? Perdona, ya lo hemos de ello. Se acabó el tema. No fue. Bueno, sí, yo soy madridista y sí fue. Pero, o sea, no vamos a volver a hablar de este tema. Aunque tengas muy buena opinión, tienes que demostrar que tu trabajo aporta algo nuevo. Y aquí, cuando hablamos de aportar algo nuevo, ¿qué significa? ¿Reinventar la rueda? No, en absoluto. Simplemente dar un pasito más adelante y demostrar que estamos dando ese pasito más adelante. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos evitar el rechazo de escritorio? Pues mirad, hay varias formas. La primera, ya lo dijimos antes, conozcamos las revistas, leámoslas. Están aquí en la biblioteca digital, vamos a la biblioteca digital, leemos las revistas y así conocemos cómo están las revistas o qué publican. En segundo lugar, preguntar al editor sobre el artículo o también enviar una carta de presentación. Les aclaro, esto no es lo mismo. Esto es opcional, recomendado. Esto es obligatorio en muchas revistas. Cuando yo, por ejemplo, tengo una duda y digo, caray, yo tengo un trabajo que trata sobre esta temática
y he estado leyendo esa revista, la conozco y tal vez les pueda interesar, pero no quiero perder mi tiempo sometiéndolo y que dentro de 3 meses me digan no gracias y entonces ya perdí 3 meses. Yo puedo buscar los datos del editor de esa revista, enviarle un correo, presentarme, decirle soy fulanito de tal, estoy haciendo una investigación en esta línea, estoy haciendo este trabajo y me gustaría saber su opinión sobre si sería interesante o no para su revista. Normalmente este tipo de preguntas suelen ser respondidas y suelen decirnos sí, parece interesante, somételo, o te pueden decir mira, no por tales razones, pero conozco otras revistas digamos, de este campo en el cual podría someterlo. Con lo cual ya tenemos una ganancia. La carta de presentación es algo obligatorio que tenemos que enviar al someter nuestro artículo. Y aquí hay que hacer una acotación. Someter el artículo no es enviárselo por correo electrónico a una persona. Cuando hablamos de someter artículos en revistas arbitradas de editoriales top, como Emerald, Elsevier, Springer, Wiley, etc., todas estas revistas tienen sus propias plataformas donde de una forma automática ustedes se registran y a partir de esas plataformas someten el artículo. Cuando someten el artículo les van a empezar a decir, pon aquí las imágenes por acá, aquí tal, los nombres de los autores por aquí, y en un apartado le van a decir, anexa aquí la carta de presentación. Y la carta de presentación, como todo en esta vida, tiene doble filo. Puede venirnos bien o nos puede hacer una mala jugada y hacernos quedar bastante mal. Les traigo aquí 2 ejemplos de una carta de presentación y les voy a leer la primera, bueno, un extracto, y obviamente, y les voy a preguntar quiénes consideran que es una buena carta de presentación y quiénes consideran que es una mala carta de presentación. Es esta. Lo que dice este autor es: someto este artículo al Journal Documentation. Como verá, trata sobre bibliotecas, la gestión de bibliotecas públicas, lo cual aprecio está fuera del ámbito normal de Journal Documentation, que lo está abreviando. Sin embargo, se enfoca en una aplicación novedosa a un modelo teórico al tema, por lo cual creo que es apropiado para la revista Journal Documentation. Levanten, por favor, la mano los que piensen que es una buena carta de presentación o un extracto de una carta de presentación buena. Todos piensan que es mala. Pues es buena. pero antes de explicarles por qué es buena, voy a mostrarles la mala y así lo van a entender. Fíjense, esta es la mala. Insisto, esto es un extracto, no es nada más, esto no es toda la carta, ¿no? Entonces dice, bueno, te envío este artículo para ser publicado en el Journal of Documentation después de sus mejoras o cambios editoriales. Entendemos que esta persona sabe que hay un proceso de revisión por pares. He elegido Journal of Documentation para ser publicada porque tiene un alto impacto y es una revista altamente reconocida. Ahora pregunto, la pregunta es obvia, pero ¿quiénes piensan que es una carta mala? ¿Aún hay gente que piensa que es buena? ¿Por qué creen que es mala? Los que dijeron que es mala. Porque no hace énfasis en su trabajo, ¿no? Hace énfasis en la revista, pero uno quiere publicar el trabajo y decir por qué las razones por las que gustaría que lo publicara. Totalmente de acuerdo. Principalmente es eso. Obviamente es una carta de presentación mala, pero precisamente por lo que dijo el joven. Es realmente... no habla del trabajo. ¿Ustedes creen que un editor de una revista no sabe esto? Si todos se pavonean y todos dicen que la suya es la mejor, pero al fin y al cabo lo que tenemos que decirle es quién soy yo y qué es mi trabajo y por qué mi trabajo mejora tu revista. Vendan el trabajo a la revista, no busquen compasión de una revista para ser publicado. El autor busca la revista, no la revista a los autores. Aunque sé que hay editores que buscan autores, pero al final el trabajo es el que va a elegir. El autor va a elegir la revista. Ustedes van a elegir dónde publicar. Entonces díganle por qué mi trabajo va a ser publicado y te merece la pena, con, por supuesto, humildad, publicar tu trabajo, mi trabajo, en tu revista. Por eso es tan importante que busquen los datos del editor. Aquí pueden ver una revista de Rapid Prototyping, donde pueden encontrar que el editor es el doctor, no sé si pone Ian Campbell, y como pueden ver no trabaja en Emerald, es un correo de una universidad, y ustedes pueden escribir a esta persona para decir, oiga, me gustaría saber esto, pues bueno, ¿qué le parece mi trabajo antes de ser sometido? Y cuando someten, si tienen que hacer la carta de presentación explicando por qué el trabajo es bueno para la revista de turno. ¿Alguna duda hasta acá? Les dije 3 cosas, ¿verdad? Que me acepten, que me rechacen o el siguiente paso es que me pidan revisiones. ¿Y cómo puede ser una revisión? Algo así.
Obviamente esto es lo que todo el mundo queremos evitar, ¿no? Esto es una revisión muy estricta y tenemos que evitar este tipo de cosas. Pero lo que es más importante es que cuando me piden una revisión es algo bueno, es una buena noticia, es algo bueno. Realmente es parte del juego, es parte del proceso. Ya estoy dentro de la liga, ya estoy dentro del proceso. Eso sí, vamos a aclarar dos cosas. La primera, recuerden, estamos hablando de un proceso de revisión doblemente ciego. Es decir, no me conocen, no me conocen, no me quieren fastidiar, no me quieren fregar. Bueno, para no decir otras, ¿no? No me conocen, con lo cual los comentarios, aunque puedan ser muy hirientes, y yo creo que esto es muy hiriente, obviamente no son personales porque no saben quién soy. Y recuerden que el proceso de revisión por pares lo que busca es mejorar mi trabajo, para luego mejorar la revista y la ciencia. Pero buscan ayudarme a mí a mejorar, con lo cual no nos lo tomemos como, oh, estos me quieren fastidiar, ¿de qué van? No, buscan mejorar, tomémoslo así. Si somos, como algunos somos, así como muy expresivos y tal y cual, tomemos un tiempo. Esto es una reflexión de un autor de Meral que la comparte, donde tiene que tomarse... Todo el mundo nos fastidia que nos pongan... Imagínense, un investigador que lleva haciendo en el campo de investigación 6 meses, escribe un artículo, lo publica y recibe lo que vimos antes. Dice, ¿qué? ¿12 cuartillas de revisiones? ¿Pero qué onda, no? Pero no es nada personal. Eso sí, ¿hay que hacer cosas? Sí. ¿Qué consejos les podemos dar a la hora de recibir una revisión? Bueno, primero, la más importante. Fíjense esta estadística. Hablan de las sumisiones que se hacen en una revista tipo de Meral, una revista donde el N es el número 86, es el número de artículos sometidos, se publica un 29% después de 2 revisiones principalmente. Fíjense que hay un dato, en realidad son 2 datos, que llaman mucho la atención. Y me gustaría que alguien de ustedes me dijera cuál es y por qué. ¿Qué dato sería el que más le llama la atención? Por fin alguien lo vio. Realmente en este tipo de charlas casi... mira, pues el número de revisiones... No, estos son los 2 datos más interesantes. La gente que se retira cuando les piden revisiones, que es casi te voy a publicar, pero mejora esto. No caigan en esto, no se rindan. Entonces, el primer consejo es cuando tengamos una revisión, no nos rindamos por más que pueda sonar más tiempo en ese trabajo, ¿no? Segundo lugar, muy importante, vamos a decirle al editor, porque es quien nos va a enviar las revisiones, es primero, ok, hemos recibido las revisiones, las confirmo, y para tal fecha tiene usted el trabajo con las revisiones trabajadas. Seamos optimistas, pero tranquilos. No pongamos el 1 de mayo porque el ¿qué crees? No le gusta a los editores y menos a los internacionales. Oye, ¿qué crees? Te dije el 1 de mayo, pero mira que creo que va a ser del próximo año. Entonces, si tenemos que decir para el 1 de julio, el 1 de julio. Eso sí, luego cumplamos el plazo, ¿eh? En segundo lugar, si estamos, y aquí ya me colé, vamos a hacer como que esto no lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto, ¿quién es la persona que más sabe de su trabajo? Correcto, el autor. El autor. Recuerden que un proceso de revisión por pares son expertos como ustedes, pero nadie sabe tanto de su trabajo como ustedes mismos. Con lo cual, ¿se puede estar en desacuerdo? Sí, pero hay que explicar por qué. Y hay que argumentar y no ponerse a la defensiva. ¿Ok? Pero sí se vale decir, ¿saben qué? En esta revisión no estoy de acuerdo por tal y tal y tal razón. O dar otro punto de vista diferente. Importante, cuando nos envíen revisiones, lo más lógico, lo normal, por lo menos a mí me pasa muchas veces en muchas cosas, es ponerme a trabajar como loco y al final decir, ¿me estaban preguntando esto? Entonces, si hay alguna cosa que no me queda claro, que me están pidiendo, vamos a preguntar, oiga, aquí realmente, ¿qué me están pidiendo? Aclaremos esta revisión, ¿qué significa, ¿no? Obviamente, si hemos puesto un plazo, vamos a cumplirle. No volvamos otra vez al ¿qué crees, no? Y muy recomendable es volver a enviar una carta que identifique qué revisiones pidieron, en qué páginas y cómo las acometieron ustedes. Porque esto hace la vida del editor mucho más sencilla y, sobre todo, lo más importante es que conseguimos nuestro objetivo de ser publicados mucho antes. Entonces, estos consejos, cuando pidan revisión, ténganles esto en consideración. Terminamos esta parte, obviamente, recordando que el proceso de revisión por pares
Hay que sobrevivirlo, sobre todo esas personas que ya lo pasaron seguramente lo sufrieron, pero que es algo que se puede realmente conseguir y al final está el objetivo de un paper aceptado, que es lo que buscamos todos y cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, es una buena pregunta. Normalmente los revisores suelen jugar, entre comillas, el tema de poli bueno, poli malo. Suele haber un revisor duro y un revisor más blando, pero al final el que decide es el editor. O sea, yo como editor recibo tus revisiones y las revisiones del compañero y hago una evaluación de las revisiones. Tú puedes decir, es un gran trabajo, y tu compañero decir, no vale para nada. Y entonces yo como editor digo, tomo la decisión de hacer más caso a A o a B, ¿no? Al final quien decide es el editor. ¿Alguna pregunta más sobre el proceso de revisión? Vemos el siguiente apartado, muy interesante, que es seleccionar una revista adecuada. Y aquí, bueno, ya les adelanto, no les voy a decir en qué revistas van a publicar, ni mucho menos. Pero sí les voy a intentar dar algún tipo de consejo, ojalá, que les sirva para que ustedes puedan tener su propia estrategia para elegir revistas. Lo primero que tenemos que tener en consideración, volvemos al inicio de la presentación, es ¿por qué quiero publicar? Porque en función de cuáles sean mis respuestas a este tipo de preguntas, yo voy a elegir unas revistas u otras. O sea, si yo, no se olviden de que publicar es para llegar a una audiencia. Si aquella audiencia a la que quiero llegar tiene unos patrones, unas conductas determinadas, yo tengo que buscar cumplir con esas conductas y patrones, no los que cumplen aquellos a los cuales no quiero llegar. Por eso que es muy importante que a la hora de hablar cómo elijo una revista, lo más importante es que lo vean como una inversión. Ustedes tienen que verlo como una inversión. Recuerden lo que les dije antes, el autor elige la revista, no al revés. Entonces ustedes, podemos aquí hablar de que está la revista A, la B, la C, que tiene un factor de impacto muy bueno, que es la mejor del mundo mundial, que publicar ahí casi que dar gracias a Dios. Pero en realidad ellos tienen que dar gracias de que mi trabajo está ahí publicado. Yo sé que suena un poquitín arrogante tal vez, o demasiado optimista, pero es que tenemos que verlo así, porque en base a comentarlo como una inversión, es que yo voy a tener un perfil de investigador y una productividad mucho mayor en función de cómo yo elija esto. En función de dónde elija publicar, habla mucho de mi trabajo y habla mucho de mi reputación como investigador. Entonces, a la hora de elegir una revista, se puede tener en consideración una serie de factores. Yo aquí les traigo algunos, solo son algunos ejemplos. Podemos tener en consideración cuáles son las revistas que mayor factor de impacto tienen, podemos tener en consideración cuestiones como si pertenecen a una sociedad académica, cuántos números al año publica, cuáles son las que tienen una mayor tasa de aceptación, cuáles son las que responden más rápidos, cuáles son las que tienen un determinado editor o dónde escribe tales autores, cuántos, bueno, dije números por año, ya lo dijimos, qué tipo de trabajo publica, etcétera. Hay muchísimos factores, estos son solamente algunos, que ustedes van a elegir, van a decir, a ver, yo lo que quiero conseguir al publicar mi trabajo es que la revista cumpla con estos factores. Entonces, las revistas que cumplan con estos, yo someto ahí. Si no los cumplen, esta revista, por muy buena que sea, que lo es, obviamente paso de ella. Ahora, también tenemos que ser lo que llamamos políticos a la hora de elegir una revista, si es que es lo que queremos. Porque si a mí me están diciendo, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, que tengo que publicar en unas revistas determinadas, no me refiero a la revista 1, 2 y 3, sino a las revistas que cumplan tales criterios, pues igual tengo que, si quiero formar parte del SNI, tengo que buscar revistas que cumplan esos criterios. Pero también si lo que quiero es tener una carrera muy próspera dentro de mi facultad y me está pidiendo el decano que publiquemos algunos artículos en la revista de la facultad, pues igual también tengo que publicar en la revista de la facultad. Todo depende de lo que ustedes busquen. Y también estratégicos. Yo les pregunto, hay dos opciones, les pongo un ejercicio pequeño. Hay dos opciones, publicar un artículo al año en una revista de factor de impacto alto o publicar 4 artículos al año o 5 en revistas con un factor de impacto más bajo o incluso sin factor de impacto. Que levanten las manos los que piensan que la opción A es la mejor. ¿Okay? Que levanten la mano los que piensan que la opción B es la mejor. Los que no levantaron la mano, ¿qué piensan?
Ok, no, es que realmente no era una pregunta de broma, es que realmente lo que respondió la doctora es la respuesta perfecta. Depende de cada quien. O sea, aquí lo importante es que yo tenga mi estrategia clara. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Quiero conseguir 5 artículos al año? Pues igual mejor no tirar todas las revistas top, porque recuerden que las revistas con factor de impacto alto suelen ser las que más me van a rechazar. Suelen tener tasas de rechazo del 80-85%, o sea, de cada 100 artículos rechazan 85, porque el mío va a estar entre los 15, ojalá, ¿no? Pero en algunos casos me va a tocar estar en el 85%. Entonces, sean estratégicos a la hora de elegir una revista. Ahora, hay una cuestión en las revistas, a la hora de valorarlas, que es valorar, obviamente, la calidad. Y yo les dije antes que esto de la calidad es muy abstracto. Normalmente la calidad se suele medir en base a rankings. Y el ranking más importante, principalmente, es JCR, bueno, el Web of Science, que es lo que publica Thomson, ahora se llaman Clarivate, que es el famoso factor de impacto. ¿Todos aquí conocen el factor de impacto? ¿O más bien hay gente que no conoce qué es eso del factor de impacto? ¿No? ¿Alguien más que no conozca? Ok. El factor de impacto, yo también levanto la mano. El factor de impacto en realidad mide la calidad de la revista en base a las citaciones que obtienen en un determinado periodo de tiempo, que suelen ser 2 años, que son 2 años, estos los artículos que son publicados. Entonces simplemente es una división entre el número de artículos que fueron publicados en esos 2 años en esa revista, dividido entre el número de citas que obtuvieron esos artículos en ese periodo de tiempo. Entonces, supongamos, creo que lo dice al revés, citas arriba y abajo artículos publicados. Supongamos que una revista en 2 años, sus artículos publica 50 artículos cada año, con lo cual 50 más 50, el denominador es 100. Y el numerador, que es el número de citas, supongamos que son citados 5 artículos cada año. 5 más 5 son 10, con lo cual 10 entre 100 son 0.1. Ese sería el factor de impacto de una revista. Esto es explicado de una manera muy rapidita. Obviamente no todas las revistas tienen factor de impacto, porque para entrar en Clarivate, para entrar en el Web of Science, tienes que seguir una serie de requisitos y cumplirlos. Una vez que cumples y te aceptan y te ponen el sello de factor de impacto, te hacen el cálculo que les acabo de explicar. Esta métrica lo que nos permite es medir qué revista es mejor a la hora de publicar en términos de calidad. En realidad es cuál es la revista más citada. En realidad es un poco cuál es la revista más popular entre los investigadores. Es lo que nos mide. Hay 2 formas de hacer un buen uso del factor de impacto. La primera es, obviamente, que el factor de impacto no deja de ser una métrica, un número. Entonces, a mí si me dicen 4, ¿es alto o bajo? Ah, caray, depende. En logística es alto. En medicina es muy bajo. Bueno, bajo. Entonces, hay que comparar. Y hay que comparar dentro de tu área. Porque si me dices, compárame un 4, pues es que las revistas de medicina más importantes, el New England Journal, el La Llama, etcétera, tienen factores de impacto de 35 o 40 puntos. Pero revistas de marketing, por ejemplo, igual no pasan de 2 puntos. Entonces, a la hora de comparar, tenemos que ver las revistas de nuestra área. Por eso es que JCR, al igual que Scopus también, utilizan lo que llaman cuartiles. Entonces dicen, mira, yo tengo 200 revistas, por ejemplo, en ingeniería electrónica que tienen factor de impacto, desde una que tiene 20 puntos a una que tiene 1 punto. Enlistan las, ¿cuántas les dije? 200, ¿no? Enlistan las 200 revistas, la dividen entre 4 y entonces están las 50 más importantes, las siguientes y así. Se van formando los cuartiles. Aquí lo importante, más que darles un curso de cómo utilizar JCR, que obviamente pues a través de biblioteca les pueden ayudar, aquí lo más importante es, ok, 1, ¿cómo medimos la calidad? Con rankings, ¿sí? Ah, qué bueno. Uh-huh. Okay. Okay. Ok, entonces les decía esto, 1, ¿cómo medir la calidad? Principalmente se suele medir, no es la única forma, pero se suele medir a través de rankings. ¿Cuál es el más habitual? JCR, pero no es el único. También se los digo por aquellas personas que dicen, pues yo me salto a la torera las reglas que me ponen por ahí y yo quiero elegir otro tipo de rankings. Los hay. Por ejemplo, está Scopus de Elsevier,
que tienen también su propio factor de impacto ahora que llaman Sitescore. Tienen también el H-index de un autor, más que nada para elegir qué autores quieren ustedes citar de alguna manera. Simago también de Scopus, es otro tipo de medición de calidad. Y otros aspectos en que podemos medir la calidad serían el uso y la percepción entre pares, sobre todo para revistas nuevas que todavía son jóvenes, porque para entrar a tener factor de impacto tienes que ser una revista mínimo entre 5 o 10 años de vida. Entonces, revistas jóvenes que, oye, ¿qué crees? Hay una revista que ha fundado tales editores, tales autores, que tienen muy buena perspectiva, vamos a empezar a publicar en ella. O recuerden lo que decíamos al principio, yo quiero publicar para llegar a una audiencia. ¿Dónde está esa audiencia? ¿Quién lee esas revistas? ¿O qué lee esa gente? ¿Lee la revista X? Me voy a publicar en la revista X, porque yo quiero que me lea aquella gente. ¿Ok? Ahora, también es muy importante la reputación de una revista. Y la reputación se puede medir en muchas formas. ¿Quién es el editor? ¿Pertenece a una sociedad académica? ¿Tiene un proceso de revisión por pares que sea doblemente ciego? ¿Quiénes publican? ¿Quiénes forman parte del consejo editorial? ¿Tiene un aval, por ejemplo, de COPE, que es el Committee on Publication Ethics? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es muy importante este apartado de la reputación de las revistas? Porque, como les dije antes, donde publicamos como investigadores dice mucho de nuestro trabajo, dice mucho de nuestra reputación como investigadores. Entonces, hoy en día se dan dos tipos de prácticas peligrosas, algunas de ellas incluso ilegales, que podría ser, uno, que hay revistas que nos persiguen para que publiquemos y empezamos a recibir en nuestro correo electrónico cientos y cientos de emails de publica tu trabajo en la revista X sin revisión, sin necesidad de un proceso de revisión por pares. Aguas, yo corro, yo huyo, no publico ahí. Si es una revista arbitrada, mal asunto. Y luego hay otro problema grave que es, digamos, el secuestro de revistas, que es, bueno, esto ya sí que son delincuentes, aprovechando que está en boga el tema del Open Access, lo que buscan esta gente es, cambian, secuestran la revista, ponen otro portal que parece el de la revista, te piden un dinero y después cuál dinero, cuál artículo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta gente? Pues juegan con las prisas y la necesidad que tenemos hoy en día de publicar para facilitarnos la vía e intentar, pues, o conseguir artículos para una revista que no tiene ningún tipo de calidad o, incluso peor, conseguir sacarnos dinero. Entonces, el dónde publicar, les decía que es muy importante. También consideren hoy en día el tema de, ¿cómo les llamaríamos? Las políticas que cada editorial tiene con los formatos y artículos que van a publicar. Cuando ustedes publican en una editorial comercial, ceden sus derechos al artículo publicado para que esta editorial pueda vender su artículo en la revista, porque si no, no podrían vender la revista. Entonces, obviamente, ustedes tienen una serie de limitaciones de qué hacer con el artículo que ha sido publicado. Si yo de repente quiero publico un trabajo en una editorial y quiero agarrar este trabajo y ponerlo en un repositorio o en una página web, etcétera, dependiendo del formato y dependiendo de la editorial, me pueden dar más o menos privilegios para poder hacer eso o no. Entonces, siempre que van a publicar una editorial, digan, bueno, esta editorial, ¿qué me permite hacer con mi manuscrito? ¿Qué me permite hacer con el manuscrito que yo envié y tiene las revisiones? ¿Qué me permite hacer con el manuscrito que ya tiene la logomarca de la editorial? Porque si ustedes dicen, no, yo quiero publicar, por ejemplo, en Meral, les permitimos poner lo que llaman la versión final, la pueden poner ustedes en los repositorios sin ningún tipo de embargo. Si quieren publicar y que luego ponerlo en repositorios, pues busquen editoriales que les permitan hacer eso. Tengan también eso en consideración. Ahora, les decía que al elegir una revista habla mucho de mi reputación. Yo les pongo aquí un ejemplo de un investigador, creo que era de Harvard. Este artículo fue publicado en la revista Science ya en 2013, pero creo que ilustra muy bien lo que les quiero decir. Hubo un investigador en Harvard que lo que quiso fue, digamos, de alguna manera, retar los filtros de revisión de muchas revistas, especialmente de Open Access, sin que esto signifique que las revistas de Open Access sean malas. Entonces, esta persona lo que hizo fue inventarse todo, desde el nombre del autor, inventarse el artículo, las conclusiones, referencias, se inventó todo y sometió su trabajo a más de 300 revistas, lo cual ya les adelanto que éticamente no es correcto. Entonces, esta persona, fíjense, superó el filtro de 157 revistas. O sea, 157 revistas, muchas de Open Access, insisto, sin que signifique que Open Access sea malo, aceptaron el trabajo de esta persona, pasó el filtro de un trabajo totalmente inventado. Si yo publico ahí, ¿qué dice de mi trabajo? ¿Qué dice de mi persona como investigador? Por eso, a la hora de elegir revistas,
tengan siempre en consideración que es una inversión. No lo hagan al turún tuntún de tengo que publicar y la primera que se aparezca, sino que pongan ustedes clarísimamente cuáles son los criterios que quieren cumplir y aquellas revistas que mejor las cumplan, sometan a ellas. Si no, no las sometan a ellas. Insisto, importante conocer la revista, leerla, conocer la guía del autor, cumplir las normas. Y también recuerden lo que dijimos antes, cumplir este ciclo, publicar, leer, pero para publicar, primero leer y conocer la revista antes de ser publicado. ¿Alguna pregunta antes de entrar en el último apartado? Voy a cortarlo para dar tiempo a mi compañera y también la sesión de preguntas que puedan tener. El último apartado, que es muy importante, es estructurar el trabajo. De hecho, la siguiente slide probablemente sea una de las más importantes, que es hoy en día, como les dije, antes les dije algo, a ver si se acuerdan. ¿Quién es la audiencia? Yo que quiero publicar un trabajo. ¿Quién es mi audiencia principal? ¿Alguien más quiere hacer una respuesta? Estamos sometiendo el artículo. Queremos ser publicados. ¿Quién es la audiencia de mi trabajo? El editor y los dos revisores. Llámenle, pongan ahí la Santísima Trinidad. Y no se olviden, a la hora de publicar, no estoy hablando de la hora de escribir, estoy hablando a la hora, ni menos aún a la hora de investigar. Pero a la hora de someter el artículo, lo más importante es qué busca esta gente, qué busca el editor, qué buscan los revisores. ¿Qué creen ustedes que es lo que más buscan en un trabajo? Antes de ponerles un decálogo, ¿qué es lo que creen ustedes que más busca esta gente en un trabajo para decidir, sí, para adelante o no? Originalidad, novedoso, que cumpla los objetivos. ¿Alguien más se atreve? Todo lo que han dicho hasta ahora es válido, acertado. ¿Alguien más? Es muy importante eso es muy importante. Efectivamente, antes hablábamos de problemas de calidad, la coherencia en la escritura y en la, digamos, parte del trabajo es vital. De hecho, lo que más buscan, lo más importante, obviamente, es originalidad. ¿Qué hay de nuevo en ese trabajo? Lo que antes les dije, los editores no les gusta leer lo que ya se ha publicado, aunque lo digamos con otras palabras o con otro punto de vista, quieren cosas nuevas, ¿no? Una cosa muy importante, muy relacionada con el punto número 1, es lo que se llama como la pertinencia de la extensión. Y esto, en pocas palabras, es que ustedes tienen que demostrar que conocen cuál es el estado del arte en ese campo y que lo están llevando un pasito más adelante. O sea, eso es muy importante demostrarlo. Siguiente apartado que es muy importante, todos son importantes, ¿no? Pero es la metodología de la investigación. Cuando hacemos un trabajo de investigación no simplemente es hablar de las conclusiones. También tenemos, y ahora veremos la estructura, también tenemos que explicar por qué elegimos esa metodología y tenemos que explicar por qué esa metodología era la mejor para nuestro trabajo de investigación. Siguiente apartados están bastante relacionados, son la claridad, la estructura y la coherencia de la escritura, o sea, que se entiende lo que estoy diciendo, que tengo una progresión lógica, que te digo lo que te voy a decir, te lo digo y te digo lo que te he dicho. Luego vemos en el siguiente apartado, en la siguiente slide, cuál es la estructura de un trabajo de investigación. Pero tiene que haber una cierta lógica, si no, también nos pueden rechazar. Un apartado cada día más y más y más importante es las implicaciones, los llamados so what. Ok, ese es tu trabajo, esas son tus conclusiones, pero ¿esto qué significa para las siguientes investigaciones en tu campo? ¿Cuáles son las implicaciones de tu trabajo? También es importante las referencias. Tienen que ser las referencias completas, exactas, recientes y relevantes. Muchos investigadores, muchos, son rechazados porque sus referencias no son novedosas. Ponen artículos del 2014, 13, etcétera, y son rechazados porque recuerden que tenemos que demostrar que estamos totalmente actualizados en el campo, en la investigación. ¿Cuáles son los últimos avances? Tengo que demostrar que lo sé. Entonces las referencias son muy importantes.
En siguiente lugar, obviamente, el enfoque de la revista. Bueno, el enfoque del artículo. Si mi respuesta, si mi metodología sirve para responder esa pregunta de investigación aquí o también sirve para responderlo en cualquier parte del mundo. Otra cosa muy importante es, lo dijeron, la adhesión al ámbito editorial. Miren, las revistas tienen sus propios objetivos. Ellos quieren conseguir cosas. Si nuestro trabajo no les ayuda, fuera, no les interesa. Entonces necesitamos conocer cuáles son los objetivos editoriales de una revista para estar seguros de que nuestro trabajo les ayuda y, como les dije antes, decírselo. Mi trabajo te ayuda así, así o así. Obviamente, hoy en día, un buen título, palabras clave y un resumen, que es lo que más vende. Y ahora vamos a ver un poco más sobre este último apartado, porque hoy en día, con los métodos digitales, pues toda la ciencia cada vez se busca, se lee, se cita más en versiones, digamos, electrónicas, más que en papel. Por eso es tan importante hoy en día las palabras clave, los títulos, para que puedan descubrir mi trabajo, ¿no? Ahora, estructurando un trabajo, tendría más o menos la siguiente estructura, ¿no? A ver, aquí tienen el título y resumen con las palabras clave. Tiene la introducción, que es lo más importante, porque recuerden lo que les dije antes, que investigar no es lo mismo que publicar. Entonces, a la hora de publicar lo que tenemos que hacer es convencer. ¿Y dónde convencemos al editor y al lector? En la introducción. Ahí es donde tenemos que convencerles de que conocemos cuál es el problema, que conocemos cuáles las limitantes actuales y por qué nuestro trabajo sirve como respuesta a esas limitantes. Después, obviamente, viene toda la metodología con los resultados, la discusión y, en última instancia, la conclusión. Y, por supuesto, para todos los trabajos de campo viene todo lo que son referencias, datos, etcétera. Importante trabajarlo de forma inversa. Siempre se termina, lo último tiene que ser darle título al artículo. Lo más importante es comenzar a trabajar con los datos y, a partir de ahí, utilizar aquellos resultados que me permitan elaborar una discusión y conclusiones. Cuando hacemos un trabajo de investigación, normalmente vienen muchos y muchos datos. Solamente vamos a utilizar aquellos que realmente son relevantes para mi trabajo de investigación o para mi pregunta de investigación. Si hay otros relevantes para otras preguntas, hagamos otros trabajos de investigación alternativos, ¿no? Vamos a hablar un poco de las palabras clave. Las palabras clave, en realidad, los consejos que podemos dar serían un poco básicos, ¿no? ¿Cómo conseguir tener buenas palabras clave para que me puedan encontrar luego mi trabajo? Principalmente lo que recomendamos es ni ser muy específicos ni muy genéricos. Pero también busquen ustedes las palabras clave en Internet y vean lo que encuentran. Si dices, yo quiero utilizar la palabra clave, por ejemplo, logística, para un trabajo de logística. Pongo logistics y ¿qué me aparece? Entonces, si empiezan a encontrar o se meten en una base de datos de investigación en ingeniería y empiezan a encontrar artículos parecidos al de ustedes con las palabras claves que quieren utilizar, son buenas palabras clave. Si no, me lo pensaría dos veces. También los trabajos que han utilizado ustedes en su investigación, en sus referencias, vean qué palabras clave utilizaron esos autores, porque les puede servir como guía a la hora de poder elegir buenas palabras claves. Repítanlas de formas inteligentes en el resumen y en el título, porque luego estos sistemas de descubrimiento suelen ser en lo que más buscan a la hora de responder en búsquedas. Y lo que sí es muy importante, ahora sí que pues no ser muy naif, no sé si es naif o bueno, demasiado creativo a la hora de elegir palabras clave y sobre todo en el título, ¿no? Hay gente que lamentablemente pues les gusta tener ese toque de creatividad, de chispa, y luego no hay persona que encuentre su trabajo porque pues no tiene nada que ver con lo que la gente está buscando. ¿Okay? Hablando de títulos, un buen título o un smart title que llaman es aquel que con un menor número de palabras mejor define o describe el contenido de su trabajo. Según Mark Fulmer, que es un autor, él recomienda que todos los títulos deben tener 3 partes claramente diferenciadas. Primero, una frase que introduzca y que llame la atención del lector. En segundo, tiene que tener palabras clave bien distribuidas. Y en tercer lugar, debe tener una dirección o una ubicación. Les pongo 2 títulos para que puedan ver estas 3 partes que Mark Fulmer recomienda. Lo primero pueden ver
digamos, títulos introductorios y que llaman la atención del lector. En segundo lugar, pueden ver las palabras clave, que están repartidas, algunas hasta se repite. Y en tercer lugar, el enfoque, la orientación del trabajo. Según Mark Fulmer, un buen título debe tener estos tres componentes sí o sí, y deben de ser cuanto más cortos mejor. De hecho, está demostrado que los títulos o los artículos más descargados son aquellos que tienen un título más corto. Entonces, siempre tengan esto en consideración a la hora de elegir cómo van a poner su título. La importancia del resumen, les comentaba al principio que, bueno, al principio no, pero cuando el editor recibe su artículo por primera vez, normalmente lo que lee es el resumen. Entonces, por eso es tan importante un resumen. Específicamente en Emerald y algunas editoriales más se utilizan resúmenes estructurados, donde ustedes no solamente van a hacer una hipnosis del artículo más, sino que además tienen que poner cuál es digamos, el origen de la originalidad de su trabajo, qué aporta, cuáles son, digamos, las limitaciones que han encontrado, cuáles son las implicaciones. Esto les ayuda mucho a ustedes, primero, a la hora de hacer el resumen en sí y a la hora de vender su trabajo. Y disculpad que os diga la palabra vender, pero pues no deja de ser una competencia. Entonces, el resumen es lo que mejor vende. Es lo que vende la idea al editor para que éste la compre y publique tu trabajo en la revista, pero también es el que vende la idea al lector para que éste decida leer tu trabajo y, obviamente, si es ético, utilizarlo y citarlo. Entonces, por eso es tan importante hoy en día que tengamos buenos resúmenes para esto ser publicados, ¿no? ¿Algún consejo sobre escritura? Obviamente vamos a evitar las generalizaciones. Típico, pues por lo general, básicamente. Generalizaciones en realidad dan la idea de que el autor no es un poco vago y no conoce mucho sobre el tema del que está hablando, ¿no? Salvo que de alguna manera las podáis acotar. Aquí os pongo un ejemplo. Aquí están hablando de que, bueno, los contratos han tendido a reforzar, no han tendido, no aclara, y luego sí lo acota con un ejemplo. Entonces, no utilicemos muchas generalidades o generalizaciones, pero si podemos acotarlas, adelante. Lo que sí es muy importante es evitar los modismos, las analogías, lo que yo llamo las frases guays, sobre todo si no nos queda claro que la persona que va a leer el trabajo lo va a entender, fuera, no lo usamos, ¿ok? Por último este apartado, aquí tenéis, hay un banco de la Universidad de Manchester que está totalmente abierto, es gratuito, donde pueden encontrar miles de términos, digamos, para hacer una escritura académica. Sobre todo estamos hablando que queremos publicar en inglés. Entonces, en este banco podemos encontrar muchas expresiones en inglés que me sirven para hacer una escritura de un artículo académico, porque, bueno, pues normalmente los artículos de investigación no suelen ser como libros, así como echar la carta a los Reyes Magos, donde empiezo a describir, me he portado bien y he hecho esto, sino que tenemos que ser mucho más académicos en la hora de expresarnos. También tendemos, no tanto los que hoy nos acompañan, pero sí la gente más de humanidades, tendemos a ser demasiado parlanchines, como habrán visto el día de hoy, y tendemos a poner muchas palabras para una idea que igual es más pequeñita, ¿no? Entonces, este apartado lo que sí nos ayuda es para cómo escribir más rápido, bueno, más que rápido, más simple, para poder ser más directos y expresar la misma idea con un menor número posible de palabras, ¿no? Entonces, recordemos a la hora de escribir que tenemos que ser claros. Recordemos lo que vimos antes. Me pueden rechazar mi grandísimo trabajo, que es muy bueno, por un problema de calidad en la escritura. Entonces, sí tengamos eso en consideración. No solamente tener la idea buenísima, sino también cómo la voy a expresar en un paper. ¿Ok? Antes de dar paso a Renata, les traía también un tema que es muy carrasposo y sí daría incluso pie a tener un día más de charlas, que sería la ética en las publicaciones. No me voy a parar más en ello, simplemente decir, miren, hay dos temas muy interesantes en cuanto a ética se refiere, que una es el plagio, que es el secuestro, es decir, utilizar las ideas de otros como si fueran propias, y la otra es el copyright, que es utilizar ideas y producción de otras personas sin pedir permiso. Aquí lo que más importante que quiero que les quede claro es que dos cosas. Una, los editores, los revisores, cada día tienen más
herramientas que les permiten detectar plagios, etcétera. Authenticate, Turnitin, etcétera. Y en segundo lugar, este tipo de prácticas, aunque las haga ahora, y yo siempre reconozco, cuando tenía 18 o 19 años, plagié un trabajo, bueno, no plagié, es un debate muy interesante, porque pedí permiso a un compañero que le había presentado para utilizar parte de su trabajo y así no tener que hacer yo el trabajo, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso, no? Pero el tema es que esto puede tener graves consecuencias el día de mañana, y no solamente en Europa, que es que los europeos son muy radicales, no, también en Latinoamérica echan a profesores de sus trabajos porque plagiaron su tesis cuando tenían 19, 20 años. Entonces, tengan eso en consideración, ¿no? Ahora sí le voy a dar paso a mi compañera Renata. Ella les va a explicar toda esta última parte, perdón, acá, que son también como recursos útiles y otras informaciones que pueden encontrar en nuestra página web. Entonces, yo le voy a ceder el micrófono, le voy a llevar, no sé si se ve acá, la página de Meral, para que puedas... Anda. Ah, sí, está bien. Entonces les dejo con Renata para que les muestre primero dónde están las revistas de Meral de Ingeniería para que las puedan conocer mejor y también que les explique cómo acceder a esos apartados de guías para autores, etcétera, y unas áreas totalmente gratuitas donde pueden encontrar información sobre cuándo publicar, cuáles son las revistas que tienen factor de impacto, dónde puedo tener más ideas para ser un revisor, etcétera, ¿no? Les dejo con Renata. Ups, creo que salí de internet. Ahí está. Buenos días. Ya estamos casi tardes. Entonces voy a dar seguimiento a lo que Sergio les ha estado comentando durante la sesión. La buena noticia es que todo está dentro de la misma plataforma que sería Emerald Insight. Siempre y cuando ustedes estén dentro de la universidad van a tener acceso a esto. También de forma remota entrando a biblioteca digital. Ok, entonces Emerald Insight es el sitio web al que van a tener que enfrentarse tanto para buscar información y para llegar a todos estos recursos útiles que les ha estado comentando Sergio a lo largo de la sesión. En el apartado central tenemos cada una de las áreas del conocimiento que tenemos en Emerald, cada una de las colecciones identificadas con estos logotipos. En el apartado central podemos crear búsquedas por palabras claves, temas, títulos. Si ustedes ya están mucho más enfocados si quieren localizar información muy específica, tenemos también la búsqueda avanzada, que seguramente biblioteca les da todas estas inducciones para localizar información, operadores booleanos por título, palabra clave, ISBN, cada uno de los componentes de una investigación la van a poder localizar desde aquí. ¿Ok? Para ser mucho más específicos en la búsqueda de información, podemos irnos directamente a Journals and Books, donde van a localizar todos los contenidos que tenemos en Emerald. Voy a dar aquí un poquito más grande. A ver si... Ok, ahí está mejor, ¿verdad? Ok. Podemos seleccionar directamente los journals, que serían los que estaríamos entrando en su interés, organizados de forma alfabética. Sin embargo, del lado derecho tenemos estas subdivisiones taxonómicas, donde podemos ir desde el punto de vista de ingeniería, por ejemplo, y todas las subdivisiones que nos estuvo comentando Sergio a lo largo de la sesión, para que ustedes puedan ubicar específicamente la colección o este grupo de revistas a las que ustedes están interesados, tanto para comenzar sus investigaciones, pero también para poder publicar, ¿sí? Tenemos enlistadas cada una de las revistas. Por ejemplo, yo voy a ingresar a Compel. Aquí aparecen todos los títulos, todos los números que vamos creando durante un año. De las consideraciones que les comentó Sergio para elegir una revista, bueno, aquí podemos ir viendo cuántos números tiene la publicación. En este caso hay 6 números de forma anual y podemos leerlos en texto completo. Todo lo que venga con esta cuadrito verde es que ustedes lo pueden leer, descargar, imprimir sin ningún problema ni restricción. Del lado derecho, si está en Clarivate Analytics o está en Scopus.
Nosotros no les decimos si Q1, Q2, Q3 o Q4, pero por lo menos ya les estamos dando esta información adicional para que entonces sí, ustedes puedan entrar directamente a la herramienta de Scopus para identificar dónde está posicionada, al igual que Clarivate Analytics. Podemos entrar a algún número de la publicación. Sergio les estuvo haciendo hincapié, hay que leer por lo menos un número de la publicación, un título completo para identificar realmente de qué trata la publicación. Podemos ir viendo cada uno de los títulos. Podemos identificar, descargar el PDF, por ejemplo. Miren, no hay ningún inconveniente. Voy a darle igual aquí. La forma correcta de compartir un artículo es el DOI, ¿sí? Hay que tenerlo desde aquí y aquí nos da toda esta información adicional sobre cuántas descargas ha tenido el artículo, título, el texto completo. Y si vemos un poquito más con zoom el artículo, información que les decía Sergio a la hora de tener que tomar la decisión si publico o no publico en esta revista, aquí me dice cuándo fue recibido y aceptado el artículo. Entonces, al leer un número completo, nosotros podemos ir sacando un promedio de cómo cuánto tiempo se están tardando en publicar dentro de esta revista electrónica, ¿sí? Podemos ir nuevamente al journal. Si nosotros damos clic en el abstract, nos va a dar este resumen estructurado en el cual les ha estado haciendo también Sergio tanto hincapié, para que ustedes puedan no solamente leer este artículo y hacerlo parte de su bibliografía, sino que también ustedes puedan escribir, como ejemplo, un artículo, un resumen, perdón, estructurado como los estamos presentando en Emerald. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda para llegar hasta aquí? Listo. Nuevamente entrando a la revista electrónica, si yo quiero saber cómo publicar, dónde puedo publicar en esta revista, en la parte inferior de cada uno de nuestros títulos viene este apartado importante, que es el About the Journal. Recuerden, Emerald Insight, que es donde estamos en este momento, nos va a servir para buscar información, localizar revistas, leer los títulos completos, identificar y citar desde aquí. Y el About the Journal nos va a llevar a Emerald Group Publishing, que esto es nuestro apartado editorial, donde vamos a poder ver cuáles son los objetivos de la revista, el tipo de audiencia a la que va dirigida, todos estos detalles y matices que nos estuvo identificando Sergio a lo largo de la sesión, no nos los tenemos que inventar. Cada una de nuestras revistas lo tiene aquí, no tenemos que ir tanteando a ver si me va a ir bien o me va a ir mal. Desde aquí tenemos toda la información para cada uno de los títulos. Ahora, si ustedes ya están enganchados y dicen, esta es la revista donde yo quiero publicar, ya leí un número, ya revisé mi bibliografía, ya identifiqué cómo crear mi resumen estructurado, aquí está la guía del autor, donde me va a llevar, número 1, al proceso de sumisión al proceso de revisión por pares, a someter mi paper y bien también a identificar todas las características específicas para publicar en esta revista, ¿sí? Entonces, nosotros aquí les estamos dando no solamente dónde van a localizar información, sino todos estos matices a lo largo de este poquito más de hora y media que llevan trabajando con Sergio, toda la información aparece desde aquí, ¿sí? De cada uno de los títulos de revistas electrónicas, ¿ok? ¿Dudas? Yo estoy yendo muy a prisa porque ya nos quedaba el final de la sesión, pero si ustedes tienen más inquietudes sobre cómo localizar información, crear búsquedas, en qué revista puede quedar mi artículo, podemos hacer una sesión ya con todos con su computadora para llevarlos pasito a pasito dentro de la plataforma de Emerald Insight. Nos da muchas oportunidades de guardar artículos, de crear estrategias de búsqueda para que no tengan que estar entrando todos los días a la plataforma, que solamente les estén llegando los artículos de los que están investigando ustedes, ¿sí? Dígame. ¿Dónde aparece, perdón? Hay algunos servicios para autores que tienen que ver con traducción, ¿sí? Sergio. Yo voy a entrar aquí al apartado para autores. Aquí nuevamente viene para escribir en Emerald,
donde van a venir los call for papers, por ejemplo, para que ustedes puedan enviar los artículos en las fechas. También todo lo que les estuvo comentando Sergio sobre la ética a la hora de publicar, todos estos, desglosar mucho más la presentación que estuvimos trabajando con Sergio, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Tenemos algunos títulos de revistas en Open Access, sí. ¿Alguna otra duda? Perdón, se me olvida que están como a distancia, que sí tenemos en Open Access algunos títulos, sí. ¿Algo más? Yo sé que ya llevan más de 1 hora sentaditos, participando meramente con Sergio, pero ¿tienen alguna otra duda? Quisiera matizar un poco aquí el tema de Emerald. Desde la plataforma. Actualmente en la UNAM hay un periodo de evaluación para los libros electrónicos. El área específica que consideramos puede ser de su interés y todavía va a estar vigente por si quieren echarle un ojito, leer, descargar los textos. Aquí está el área de transporte y aparecen los libros electrónicos que de igual forma ustedes pueden ingresar, descargar, leer el texto completo, citar, aprovechando que está ahorita en periodo abierto para que ustedes puedan identificar información. ¿Ok? Ya empiezan a sonar algunos títulos. Sí, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación, aprovéchenlo, revísenlo y por supuesto su feedback. ¿Sí? Si esto realmente es importante para la comunidad académica, para sus investigaciones, hacérselo llegar a biblioteca, porque si no, no nos van a escuchar y no nos van a comprar lo que realmente necesitamos. Entonces, también sus recomendaciones vienen de la mano. ¿Ok? Tenemos guías que yo vi que les pusimos ahí en la mesa que nos van a llevar paso a paso para usar la plataforma. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, tanto la biblioteca como yo estaremos al pendiente para poder ayudarles, tanto en el proceso para buscar información, pero también ya que estén animados y que tengan que publicar, ahí los vamos a estar encontrando. ¿Sí? Sergio, ¿alguna otra cosa? Antes de concluir, si tienen alguna pregunta adicional sobre todo el proceso, sí, por favor. Digamos que no es que sea un requisito, digamos, para poder publicar, que tengas que tener esa estructura sí o sí. Es una recomendación de cómo debe ser la estructura de un paper, ¿no? Lo que es más importante, es una muy buena pregunta, es cumplir con la guía de autor. En los requisitos que ponen en cada una de las revistas, eso sí es obligatorio cumplirlo. Claro, si empezamos a tener una estructura donde comenzamos con la conclusión y terminamos con la introducción, seguramente nos van a rechazar porque no tiene lógica la forma en que estamos presentando nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Perfecto. Perfecto. Claro. Eso es lo más importante y tener bien claro qué se debe incluir en la introducción, cómo elaborarla, que para no hacerlo esto muy largo, en los apartados que les enseñó Renata de guías para autores, por ejemplo, ahí se les explican cómo hacer una introducción que venda tu trabajo, ¿no? ¿A usted? ¿Sí? Sí. Ajá. Es que es una muy buena pregunta. Porque en realidad, sí, hay empresas que se dedican a ello,
Nago, por ejemplo, que se dedican a lo que es traducción de artículos o revisión del inglés, sí recomendamos hacer esa revisión que usted ya hace, ¿no? A la hora de someter el artículo es que no recuerdo un apartado donde podamos decir ya fue revisado. A la hora de recibir las revisiones es donde tú puedes decirle al editor, bueno, yo es que ya pasé por una revisión del idioma, por un experto, etcétera. No creo que haga falta presentar las credenciales de esa persona, ¿no? En realidad sí hay gente que es un poco quisquillosa en todo este tema del proceso de revisión por pares, y algunos, como son expertos, lamentablemente algunos pues se suben a los ladrillos y se marean, ¿no? Entonces, no, pues este inglés no me gusta. Es difícil realmente, hay que poder recomendarle, porque si ya ha pasado por nativo o por una empresa que se dedique a ello, empresas de traducciones, y que son gente que se dedica no a traducir, sino gente académica, pues en realidad es difícil qué más le podemos recomendar, ¿no? Si acaso defender, oiga, yo ya lo pasé, ¿quieren publicarlo? No, me voy a otro. Sí. Lo chistoso es que el editor no decidiera cuál es la revisión que debe usted. Es que el revisor tiene que decidir ahí, no decir, bueno, a mí sí me parece que es un inglés aceptable, con lo cual no le voy a enviar esta recomendación, pero sí estas, ¿no? Pero si ve que dices que es como pegarse cabezazos con una pared, adiós, muy buenas, mi trabajo vale más que la revista, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Quisiera hacer un comentario respecto al aspecto de, pues, de hecho, de ser latinos no se publica. Esta fue una respuesta que dio un editor de Nature. Ajá. Decía él, nosotros no tenemos nada en contra, como Nature no tenemos nada en contra de Latinoamérica, pero lo que nos salta a los ojos siempre es que el tipo de equipo, utensilios y demás, por lo regular tiene una antigüedad de 15 o 20 años. Y entonces no vamos a revisar trabajos cuyos equipos o materiales para nosotros no son eficientes. Ajá. Esa es una respuesta que dio el editor de Nature cuando le preguntamos justamente si existía un tipo de prejuicio por ser latinos. Claro. No, es un muy buen comentario y le agradezco. En realidad sí es un tema más de sensibilidad. Puedo entender el punto de la editorial de decir, bueno, es que si no son cosas actualizadas no nos interesa. Claro, aquí es cómo lo explica y cómo nos lo tomamos los demás, ¿no? Pero mientras quede claro que la idea es no tengo nada contra ustedes, pero lo que están utilizando no es lo más actualizado, no nos interesa lo que salga de ahí, lo puedo llegar a entender. Pero sí que, por eso les dije antes, en el proceso de revisión por pares intervienen personas, intervienen emociones, y hay que tenerlas muy, muy en consideración, ¿no? Para que no lo tomen como algo personal, ¿no? Pero le agradezco mucho la aportación. ¿Alguien más? Hola. Sí. Sí. Cuando es la revisión por pares comentan que es ciego, o sea, nadie se entera quién es el revisor y quién es el que redactó el artículo, bueno, el que está publicando. ¿Ah? Pero cuando a uno, a la hora de someter el artículo, nos piden 3 revisores generalmente. ¿Ah? Ahí, o sea, nosotros sí sabemos que entre ellos 3 puede estar la revisión. No particularmente, no. He comentado una cosa muy interesante. Primero, acotaría, el editor sí sabe quién somete el artículo. Y eso es muy interesante porque, a ver, el proceso de revisión por pares nada es perfecto. Y hay editores que quieren que alguien publique en sus revistas. Hay gente de marketing que quiere que Philip Kotler publique en sus revistas. Entonces, a veces ayudan un poco, ¿no? Pero, efectivamente, los revisores no saben quiénes son la gente a que van a revisar. Hay revistas que sí te sugieren, que tú sugieras, mejor dicho, revisores. Pero no significa que esos revisores van a revisar tu trabajo. Muchas veces lo que buscan también es incrementar su grupo de trabajo y buscan que tú puedas someter a alguien que conoce, digamos, es experto en el tema o que también te conoce a ti como investigadora, pero no tanto para que vayan a revisar tu trabajo, sino que puedan llegar a revisar otros. Porque imagínate que yo voy de la mano con 2 amigos para que revisen, pues no es lo más, digamos, apropiado, ¿no? Si no hay más preguntas, pues primero agradecerles el tiempo, por supuesto, y la paciencia. Pues también recordarles un poco a modo de conclusión el hecho de que estamos hablando hoy de publicar, algo que realmente todos los que están aquí, primero están aquí es porque les interesa, y segundo lugar, esto es porque algo que necesitan hacer, ¿no? Entonces recordarles que para publicar hay que someterse a un proceso de revisión por pares que es inevitable, que sí han visto que tiene sus cosas, ¿verdad?, pero que no es imposible, pero que a la hora de
digamos, querer publicar, debemos tener en consideración primero que las revistas son conversaciones que siguen y siguen y siguen, por lo cual hay que conocerlas, hay que saber las conversaciones y quiénes son las personas que participan. Segundo lugar, que deben ustedes elegir a la revista y no al revés, pero que para la hora de elegir una revista deben de tomárselo como una, digamos, inversión de qué es lo que quieren para que su trabajo luzca, y entonces las revistas que cumplen con eso es donde ustedes van a publicar. Que hay una serie de cuestiones que están buscando hoy en día muchos los editores y revisores, y que cuanto más su trabajo tenga esto, obviamente más fácil va a ser que les publiquen, y que es un tema de echarle bastante ganas, ¿no? No es difícil, y concluiría diciendo que es un proceso y por tanto es un aprendizaje continuo. O sea, no se tomen todo esto de publicar como algo de voy a intentarlo a ver qué sale. No, lo más seguro es que al principio nos rechacen, pero por lo menos vamos aprendiendo. Incluso para la gente que tiene experiencia, siempre hay muchas oportunidades de aprender, de seguir aprendiendo más bien, para llegar luego a publicar en las revistas top o llegar a publicar, y entiéndame bien la expresión, donde nos dé la gana, ¿no? Donde realmente queramos. Entonces es un proceso donde si aprendemos, esto realmente es casi tan importante como conseguir que me publiquen el trabajo. Entonces, pues agradezco mucho el tiempo y le cedo a Guillermina. Pues, gracias. Les queremos agradecer de parte de la UCI que hayan asistido a este evento, y les agradecemos mucho a Sergio y a Renata estos tips tan importantes, ¿verdad?, para ustedes que están en este proceso de publicar. Que bueno, aquí los esperamos también para el próximo lunes. Que es, vamos con lo mismo, ¿no? De saber cuáles son las revistas que queremos y esas bases de datos, en donde vamos a conocer el factor de impacto, el JCR, en donde indica las revistas más importantes, o bueno, las mejores o las que tienen factor de impacto, ¿verdad? Y pues muy agradecidos de verdad, ustedes, muy importante esta plática, sentí que sí hubo como esas ganas de ustedes usuarios que quieren aprender, que quieren saber publicar, y qué bueno, muchas gracias otra vez, gracias a la UCI.